Buenos días, profesor y compañeros todos. Nosotros somos grupo 5 y vamos a presentar el tema de desgaste y tribología de materiales. Bueno, como primer punto tenemos a la tribología, el cual es una disciplina de la ingeniería que estudia la fricción, la lubricación y el desgaste que ocurre cuando dos superficies entran en contacto y se mueven entre sí. Este también determina el comportamiento y la vida útil de los materiales, es decir, cuánto tiempo va a durar sin presentar alguna falla. También la tribología va a ser distinta en las cuatro familias debido a que presentan diferentes propiedades mecánicas y térmicas. Nos enfocaremos en este caso en el desgaste, el cual es la pérdida progresiva de material por contacto mecánico, térmico o químico. Este se va a dividir en adhesión, abrasión, fatiga superficial y desgaste químico. Enfocándonos en las cuatro familias, primero tenemos a los metales, donde va a predominar la adhesión y fatiga debido a su propiedad de ductibilidad. Este es importante debido a que va a evitar fenómenos como el soldadura en frío y el agripado, los cuales ocasionan fallas súbitas en componentes mecánicos. Y en cuanto a sus condiciones, los que resaltan son que la temperatura puede provocar pérdida de dureza y oxidación, y en cuanto al ambiente, genera corrosión, que va a dar lugar así al desgaste tribocorrosivo. En cuanto a la segunda familia de polímeros, este va a estar más relacionado a la deformación y sensibilidad térmica debido a que está influenciada por la temperatura y por su comportamiento viscoelástico. También es importante su estudio acá porque va a ayudar a prevenir el ablandamiento térmico y el desgaste acelerado, especialmente cuando se da la fricción continua. Y en cuanto a sus condiciones, los que más resaltan son la rugosidad, debido a que acá se va a incrementar el desgaste por arrastre, y en cuanto al ambiente puede causar degradación química o por radiación ultravioleta. En cuanto a la tercera familia, tenemos a los cerámicos, los cuales van a estar asociados a la fractura frágil y microestillamiento debido a su baja tenacidad, que va a ocasionar que falle de forma repentina. En cuanto a su análisis tribológico, es importante debido a que va a reducir los riesgos de fallas catastróficas por fractura, especialmente cuando haya aplicaciones con alta carga. En cuanto a sus condiciones, los que más resaltan son la carga, debido a que una elevada puede ocasionar microgrietas, y la rugosidad superficial, que va a hacer que las concentraciones de esfuerzo se den o se generen las asperidades. Y por último, en la cuarta familia tenemos a los materiales compuestos, que se van a caracterizar por la delaminación y el desprendimiento de los refuerzos debido a la integración del material de refuerzo y de la matriz. Este es importante debido a que va a ayudar a reducir el daño progresivo entre la matriz y el refuerzo. Y en cuanto a las condiciones, los que más resalta puede ser la temperatura, que va a hacer que degrade la matriz polimérica, y la rugosidad, que va a ocasionar un daño superficial en los refuerzos. Bueno, continuando con la exposición, vamos a ver lo que son los tipos de desgaste y cómo se van a manifestar en las cuatro familias. Como primer tipo de desgaste tenemos el desgaste abrasivo, que va a ocurrir cuando las partículas duras o ásperas penetran y cortan la superficie más blanda. Esto es un proceso mecánico. ¿Cómo actúa ahora en las familias? En los metales, las partículas duras van a arar la superficie, va generando así rayaduras y deformaciones plásticas visibles. En los polímeros, esto debido a su baja dureza y puntos de fusión, van a sufrir un arranque del material facilitado por el ablandamiento térmico local. En los cerámicos, al ser extremadamente duros pero frágiles, no se van a deformar plásticamente, sino que el material se pierde por microfracturas y astillamientos de los granos. En los materiales compuestos, la matriz se va a desgastar primero, dejando las fibras expuestas. Esto va a llevar a la fractura y desprendimiento de las fibras completas. En el desgaste adhesivo, bueno, se va a producir por el contacto directo que es entre las superficies bajo cargas, generando las uniones químicas fuertes y transferencia de material. Esto en los metales, el mecanismo más crítico va a ser la alta energía superficial, que va a provocar microsoldaduras en frío, ya que al seguir el movimiento el material se va a desgarrar de una superficie y se pega a la otra. En los polímeros es menos frecuente debido a su bajo coeficiente de fricción y baja energía superficial, ya que va a impedir que se peguen fácilmente. En los cerámicos es casi inexistente, ya que sus enlaces iónicos y covalentes son muy estables químicamente, por lo que no reaccionan ni se adhieren a otros materiales durante el contacto. Y en los compuestos vamos a tener que el comportamiento va a depender de la matriz. Si es polimérica, el desgaste es bajo. Si es metálica, puede sufrir adhesión similar a los metales. Bueno, continuamos con el desgaste por fatiga superficial, que va a ser el resultado de las cargas cíclicas repetitivas. Esto por rodadura o deslizamiento, que inician las grietas subsuperficiales.
En los metales vamos a tener que las grietas se van a propagar hacia la superficie, provocando un desprendimiento de trozos de material, fenómeno conocido como el pitting, que son las picaduras. En los polímeros vamos a tener poca resistencia, ya que la histéresis elástica genera calor interno durante los siglos. Esto va a degradar el material rápidamente. En los cerámicos tenemos que por su extrema rigidez y la falta de plasticidad, los va a hacer vulnerables a la propagación súbita de las grietas, es decir, que van a fallar catastróficamente sin aviso previo. Y en los compuestos, la falla ocurre en la interfaz entre las capas y la fibra o entre fibra y matriz, resultando en la separación, ya sea por láminas, conocida como deslaminación. Tenemos el otro tipo de desgaste, que es el desgaste corrosivo, la tribocorrosión, que es la combinación simultánea entre un ataque químico y el ataque de acción mecánica, acelerando la degradación. En los metales es muy frecuente, ya que el desgaste mecánico elimina la capa pasiva de óxido, exponiendo el metal fresco, que se corroe nuevamente de inmediato. En los polímeros va a presentar mínima corrosión electroquímica, su degradación es más bien por ataque químico, hinchamiento o disolución, que por corrosión clásica. Y en los cerámicos tenemos que son muy resistentes, ya que son inertes. La mayoría de óxidos y carburos no reaccionan químicamente con el entorno, sino los hace inmunes a este desgaste. Y los compuestos va a depender de la matriz. Si la matriz se degrada químicamente, expone las fibras al ambiente, acelerando la falla estructural. Bueno, pasemos al apartado 3, de lo que es las propiedades tribológicas de las cuatro familias, ¿no? Que son metales, polímeros, cerámicos y compuestos. Primero hablamos de los metales. Los metales presentan buenas propiedades mecánicas, como ya sabemos, como son las resistencias bajo cargas, condiciones de trabajo exigentes. Esto se debe a que su estructura cristalina les confiere resistencias a la deformación y la capacidad para soportar esfuerzos considerables. En su comportamiento tribológico tenemos dos puntos importantes. El primero, que es el desgaste adhesivo que ocurre con las superficies metálicas en contacto, desarrollan uniones por soldadura en frío. Y la segunda, que es el desgaste por corrosión. Aquí los metales son susceptibles a la oxidación y otros procesos químicos, específicamente la presencia de la humedad y ácidos en ambientes muy agresivos que se dan en estos materiales. Luego pasamos a lo que son las propiedades de los polímeros. Los polímeros se caracterizan por su bajo coeficiente de fricción, además de otras propiedades. ¿Esto qué les brinda? Lo que le hace excelentes para aplicaciones donde se requiere deslizamiento suave y reducción de energía disipada por el rozamiento. En su comportamiento tribológico tenemos dos puntos importantes. El primero, que es la sensibilidad a temperatura. Los polímeros pueden ablandarse o fundirse debido a lo que son las condiciones de altas temperaturas. Como segundo, del desgaste por deformación, debido a su naturaleza eh, vis- viscoelástica, pueden sufrir deformaciones permanentes bajo cargas sostenibles, generando cambios dimensionales, como lo que ocurre sometiendo un polímero a una carga muy por encima de su capacidad. Esto ocurre en lo que son las deformaciones dimensionales de este polímero. Para evitar esto, se tienen lo que son ideales para cojinetes agroindustriales, sellos, guías y componentes donde la fricción baja es prioritaria y las condiciones de operación son moderadas. Pasamos a lo que es la parte 3 de los cerámicos. La siguiente familia, los materiales cerámicos destacan por su alta dureza y resistencia, superando ampliamente lo que son los metales y los polímeros. Son químicamente inertes y mantienen sus propiedades a altas temperaturas. En el que es el comportamiento tribológico, presenta dos características. Primero, el desgaste extremadamente bajo, ya que su dureza le permite mantener la integridad superficial durante periodos prolongados, resistiendo lo que es la abrasión a altas temperaturas. Y su segundo es el riesgo de la fractura súbita. Los cerámicos son frágiles, no presentan deformación plástica antes de fallar, lo que le hace es que cuando llegan a su límite se fracturan o se rompen enteramente. Se utilizan en herramientas de cortes, rodamientos de alta precisión, sellos para ambientes extremos de altas temperaturas y entre otros. Como último, hablamos de lo que son los compósitos o compuestos. Estos materiales compuestos, al ser combinados, ofrecen propiedades diseñables. ¿Por qué se dan? Combinan características de diferentes materiales para optimizar su comportamiento tribológico según la aplicación en la que se necesite el trabajo.
En su comportamiento tribológico, la combinación de dureza, ligereza y baja fricción pueden integrar, por ejemplo, fibras de refuerzo, como lo que son carbono, de vidrio o aramida, en matrices de polímeros o metálicos para así mejorar su estructura y sus propiedades. Como segundo, el desgaste por deslaminización. El principal mecanismo de falla es la separación de capas entre la matriz y los refuerzos, cuando hay mala adhesión interfacial y cuando las cargas generan esfuerzos. Continuando con lo expuesto, vamos a hablar ahora sobre los métodos de reducción del desgaste aplicados a las 4 familias de materiales. Tenemos que tener en cuenta que el desgaste no se puede eliminar, pero sí se puede reducir y controlar. ¿Mediante qué cosa? Por ejemplo, la selección de materiales, las decisiones de diseño y las condiciones de operación. Cada familia de material tiene una estrategia distinta. Es por eso que se desgasta de forma distinta. En los metales, por ejemplo, el desgaste se controla principalmente reduciendo el contacto directo entre superficies. ¿Cuál es la medida más efectiva? La lubricación, ya que disminuye la fricción y evita el contacto metal-metal. También se van a aplicar tratamientos térmicos para aumentar la dureza superficial, lo que reduce la deformación. Además, los recubrimientos duros van a proteger al metal cuando trabaja en ambientes severos o corrosivos. Un ejemplo son los engranajes y ejes, cuando se combinan con lubricación y tratamientos térmicos para prolongar su vida útil. En los polímeros, el control del desgaste se enfoca más en la temperatura que en la fricción. Aunque tienen baja fricción natural, si se calientan demasiado se ablandan y se desgastan rápido. Por eso se utilizan polímeros autolubricantes y se refuerzan con fibras o partículas para mejorar su resistencia. Además, es clave controlar la carga y la velocidad de operación. Un ejemplo son los bujes plásticos autolubricantes que trabajan sin grasa y con bajo mantenimiento. Continuando con lo expuesto, vamos a hablar ahora sobre los métodos de reducción del desgaste aplicados a las 4 familias de materiales. Tenemos que tener en cuenta que el desgaste no se puede eliminar, pero sí se puede reducir y controlar. ¿Mediante qué cosa? Por ejemplo, la selección de materiales, las decisiones de diseño y las condiciones de operación. Cada familia de material tiene una estrategia distinta. Es por eso que se desgasta de forma distinta. En los materiales compuestos, por ejemplo, el control del desgaste empieza desde el diseño del material. Se selecciona adecuadamente la matriz y el refuerzo según la aplicación. Se pueden usar recubrimientos tribológicos para reducir la fricción y el desgaste. El diseño estructural es clave para evitar la delaminación, la cual es la principal falla que hay en este mecanismo. Por ejemplo, los compuestos de fibra de carbono se diseñan para resistir desgaste con bajo peso. En conclusión, el desgaste no se controla de la misma forma en todas las familias de materiales. Cada una va a requerir estrategias específicas según su comportamiento tribológico. Un buen control del desgaste permite aumentar la vida útil, va a reducir los costos y mejorar la seguridad del sistema. Bueno, continuando con la exposición, vamos a hablar sobre los métodos de análisis del desgaste en materiales. En esta primera parte voy a explicar los métodos que se utilizan para estudiar el desgaste de los materiales. Estos métodos permiten ver cómo se pierde el material y qué mecanismo tribológico predomina, ya sea adhesión, abrasión, fatiga o fractura. Bueno, se aplican a metales, polímeros, cerámicos y compuestos, ¿no? Cada uno con respuestas específicas. Esto va a permitir identificar cómo se degrada la superficie y qué tipo de desgaste predomina. Vamos a hablar sobre las técnicas de observación y ensayos. Los más importantes son microscopía óptica y SEM y ensayo pin-on-disc. Bueno, en la microscopía óptica y SEM nos permite observar directamente la superficie, ¿no? Y reconocer daños como surcos, microgrietas, quemaduras o delaminación según el material. En lo que es ensayo pin-on-disc, en cambio este nos permite medir el coeficiente de fricción y tasa de desgaste de forma controlada. Gracias a él, podemos ver también que los metales tienden al desgaste adhesivo. Eh, los polímeros son sensibles al calor y los cerámicos resisten abrasión y los compuestos muestran desprendimiento del refuerzo. Estos son métodos fundamentales, ¿no? Porque combinan observación con medición. En lo que es, vamos a continuar con otro tipo de ensayo, bloque anillo. Este evalúa desgaste por deslizamiento continuo y evidencia adhesión en metales, ¿no? Desgaste térmico también en polímeros, una fractura frágil en lo que es cerámicos y la delaminación en compuestos. Bueno, continuando con tipos de ensayos, vamos a hablar sobre la perfilometría.
Este va a permitir medir la rugosidad y la profundidad de los surcos, lo cual es clave especialmente, ¿no?, en cerámicos, donde los cambios son muy pequeños. Y sobre la medición gravimétrica, este determina lo que es la pérdida de masa y funciona bien en metales, ¿no? Polímeros y compuestos. Estos métodos permiten cuantificar exactamente cuánto material se va a perder. Vamos a continuar con la comparación tribológica entre familias. Bueno, vamos a hablar sobre los metales, ¿no? Sus ventajas son buena resistencia mecánica, soportan cargas altas. En lo que es limitaciones, estos son sensibles a adhesión y corrosión, requieren lubricación. En lo que es mecanismos de desgaste típico, son adhesivo, abrasivo, fatiga superficial. Bueno, vamos a continuar con lo que es polímeros. Sus ventajas tribológicas son, ¿no?, bajo coeficiente de fricción, autolubricantes y son ligeros. En lo que son sus limitaciones, estos se ablandan con temperatura y se deforman bajo carga. Sus mecanismos es abrasión suave, desgaste térmico, deformación plástica. En lo que es cerámicos, sus ventajas van a ser muy alta dureza, son duros, ¿no? Excelente resistencia al desgaste abrasivo. En lo que es sus limitaciones, son muy frágiles y sufren fallas por microfracturas. En lo que son sus mecanismos, abrasivo, microfractura y desprendimiento granular. En lo que es compuestos, las propiedades son combinadas, ¿no? Buena resistencia de peso. En lo que sus limitaciones es riesgo de delaminación y pérdida de matriz. Y en lo que es su mecanismo de desgaste son fatiga, delaminación, extracción de fibras. Continuamos con las aplicaciones tribológicas por familia, ¿no?, de materiales. Bueno, en lo que es metales, se aplica en lo que es engranajes, ejes, pistones, motores, en los mecanismos de deslizamiento con alta carga. En lo que es polímeros, unas aplicaciones es bujes autolubricados, las guías de deslizamiento, las ruedas, los sellos, las piezas livianas con baja fricción. En lo que es cerámicos, aquí son los recubrimientos duros, ¿no?, las herramientas de corte, los sellos mecánicos o componentes de alta temperatura. Y lo que es compuestos son los discos de freno, partes aeronáuticas, ¿no?, las palas, las estructuras ligeras resistentes al desgaste, ¿no? Bueno, continuando con las conclusiones, la primera conclusión que tenemos es que cada familia de materiales reacciona distinto a la fricción, ¿no? Por eso es fundamental entender sus mecanismos de desgaste para elegir el material correcto, ¿no? Bueno, como segunda conclusión tenemos que los metales, los polímeros, los cerámicos y compuestos tienen propiedades diferentes, lo que ya sabemos, ¿no? Como dureza o resistencia térmica, y eso define su desempeño tribológico también. También las técnicas tribológicas permiten identificar el tipo de desgaste y prever las fallas, ¿no? Lo que ayuda a mejorar el diseño y prolongar la vida útil de los componentes. Y también, por último, elegir el material adecuado para cada condición de trabajo reduce el desgaste, ¿no?, y mejora el rendimiento y evita daños prematuros en aplicaciones industriales. Gracias. Eso sería todo.